Desde el bar, edición Gilberto Mora. No, bueno, edición la selección mexicana sub-20 avanzó a la segunda ronda, pero esencialmente vamos a hablar de Gil. Sí, vamos a analizar el partido, aunque la verdad fue flojito, no hay muchísimo que actualizar del partido, que analizar, perdón. Actualizar, lo dije porque mi computadora instaló justo una actualización, pero fuera de eso no hay mucho que analizar en el partido, pero sí hay mucho que hablar de Gil, ¿no? Y hay muchas preguntas sobre Gil que yo he visto en Twitter, casi tantas como memes. Está lleno de memes y son maravillosos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra de Patreon, patreon.com, diagonal desde el bar POD. Aunque hoy es episodio gratuito, es el habitual de los lunes, aunque está saliendo más bien a últimas horas de domingo, porque pues teníamos que grabar antes y qué caso tiene enlatarlo si ya está listo. Seguramente ustedes lo estarán escuchando el lunes, por supuesto. Como siempre les recuerdo, estamos en Apple Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube y más plataformas, así que por favor déjenos saludos, comentarios, reviews 5 estrellas y todo lo que se les ocurra para que más y más gente nos encuentre. También a los últimos que se han apuntado, muchísimas gracias. Estoy aquí haciendo tiempo para encontrar los comentarios que nos habían enviado. Ah, sí, aquí está el de José Javier Saavedra, que en lo que estábamos platicando el viernes, o bueno, me tocó a mí hablar de la convocatoria y que hay un montón de alternativas que han intentado a Jorge Sánchez y que ninguna sale. Dice, te falta ver lo que está jugando Richie Ledesma. Échale un ojo. ¿Para qué si él no quiere jugar con la selección? Sí, ese es el problema realmente, que Richard Ledesma le han insistido en que saque su pasaporte, en que lo hagan, que se mete y todo eso. Finalmente sacó el pasaporte, pero para jugar con Chivas, y resulta que Javier Aguirre lo llamó y Richard Ledesma dijo que no estaba seguro de jugar con la selección y ya le pusieron la cruz al bueno de Richard. Sí, Richard, si llega a jugar con la selección, no va a ser con Javier Aguirre como técnico, y como le van a dar el changarro a Rafa Márquez, habrá que ver si a Rafa también le molesta en ese nivel que Richie haya dado largas, o si él considera cuando arranque su proceso, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva, hemos probado con 14 laterales derechos, ¿por qué no uno más? Así que ahí estará la posibilidad, pero sí, luce poco probable que algún día, vista la piedad de la selección, que bueno, hablando de esa posición, el debate que se armó en estos días, una vez que quedó pues ya fuera, descartado oficialmente Rodrigo Huescas, con la gente pidiendo que hagan pruebas básicamente de media liga para tomar ese lugar. Hijo, es que no hay, la verdad es que no hay. Yo no sé por qué odian tanto a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez es un jugador bien. O sea, hasta ahí, no es un mega crack, fue a Europa, le fue más o menos, se regresó, en la liga ha estado bien con Cruz Azul, o sea, nada espectacular, pero ha cumplido correctamente. Es un jugador que te puede cumplir perfectamente en selección. El mundial pasado jugó bien. O sea, yo no entiendo por qué la gente lo odia tanto, por un par de errores, por haber salido, bueno, ni siquiera salió del América, salió de Santos, pero por haber estado en el América. O sea, la verdad es que no sé cuál es la razón de la mala onda que le tiene a Jorge Sánchez. Pero bueno, si también le tienen mala onda a Jesús Gallardo, que ha sido con mucho el mejor lateral izquierdo del campeonato, pues ya no se tiene nada, ¿no? Sí, creo que es parte de esta manía de vivir en las ansias de la renovación generacional perpetua, y que si X jugador no te ha dado mega resultados por 20, 30 partidos, quieres a otro. Con Jorge se recuerdan, sí, algunos partidos en los cuales estuvo muy fallón, sobre todo en la fase ofensiva. eh, Le sumas por ahí algún error aquí y allá en defensa, y ahora, pues sí, es muy difícil reconocerle cuando lo hace bien, y en cambio sí siempre está la lupa, perdón, atenta a que cualquier mínimo detalle es ya para volver a lapidarlo. Y, y vaya, yo lo dije ahí en Twitter, ¿no? Es cierto, para mí es la posición más débil junto a la portería. O sea, creo que es otra zona en la cual estamos en época de vacas flacas, eh, y no en balde. Han probado a muchos jugadores en esa posición. Alguien me reclamaba, es que ya deben darle chance a alguien más. Yo, cabrón, en el últimos 2 años han probado. Ahora vuelve Kevin. Han probado a Israel Reyes, a Julián Araujo, a Rodrigo Huescas, a Brian García, a Ricardo Chávez, a en un partido molero contra Bolivia, Pablo Monroy. Me falta por ahí algún jugador, a José Castillo incluso. Ha habido por a Emilio Lara también. ¿Quién te falta, güey? ¿Quién te falta?
Falta únicamente que prueben a Denzel García, que es tu pollo, y hay No, ya quien pilla. estuvo en alguna convocatoria, estuvo en la de jugadores locales que fueron a Sudamérica. Sí, aunque creo que él no jugó. Al menos no como titular. No, No me fijé en los suplentes, según yo no jugó. pero te falta uno que tendrían que probar, que los aficionados de cierto equipo lloraban y lloraban y lloraban porque tenían que probar, hasta que ahora perdió la titularidad en ese equipo y ya nadie lo recuerda. Se me fue el avión. No puede ser, No fue el avión Luis. Rodríguez. No fue el Avión Alan Rodríguez, que Mozo, juega por Ramírez, perdón. Alan Mozo, sí. claro, bueno, ya, sabes que es que de ahí piden a José Castillo, ¿no? Digo, creo que ya lo hemos comentado aquí en el podcast, lo voy a tuitear más tarde también, pues esa manía que tenemos en México de que si el lateral derecho de tu club es mexicano, en la mitad de los casos, la gente cree que está para selección. Te digo, yo he contado aquí la anécdota de que me tocó escuchar en el Pirata Fuente en aquella época del Veracruz que iba a acabar en la desafiliación, que alguna vez alguien dijo cerca de mí: "A Paganoni deberían darle chance en la selección". O sea, es una manía con ese puesto que como que la gente piensa: "Sí, este que tengo yo en mi equipo es bueno". Y sí, a ver, Jorge definitivamente no es ni de cerca lo que en su día pudo ser Sabor Carmona, Ricardo Osorio cuando jugaba lateral, Pavel Pardo antes de ser contención, el Ayun más recientemente, ni siquiera Paul Aguilar, que alcanzó a arrancar en 2 mundiales como titular, aunque en uno solo jugó un partido, pero es lo que hay. Y creo que ahora que Cuesca se ha caído, pues, para berrinche de muchos, Jorge se va a quedar el puesto, salvo que Kevin, Israel o incluso Julián tengan un primer semestre de 2019 muy bueno. A ver, tampoco es que hayamos tenido grandes dechados en esa posición, ¿no? O sea, Pavel bien en su momento, antes de convertirse en contención, pero mucho mejor contención que lateral. O sea, creo que está claro. Carmona sí, Sea absolutamente, top. pero ya sabemos qué pasó con Carmona, Ujú. ¿no? Después, Layún bien el mundial que jugó, pero tampoco espectacularmente. El siguiente mundial no lo jugó ahí. De hecho, Osorio anduvo rotando centrales para jugar en la lateral derecha. Así que, francamente, pues no es que hayamos tenido así montones laterales derechos Sí. espectaculares. Está dentro Además del nivel. Layún, ahora que lo pienso, el mundial que jugó como lateral fue como lateral zurdo, porque estaba Paul Aguilar por derecha. Estaba Layún, claro, lo jugó por izquierda. Sí, Sí, después jugó como mediocampista por derecha. Entonces, y Paul Aguilar mismo, pues, jugador también medio pelo. O sea, no, yo creo que prefiero a Jorge Sánchez sobre Paul Aguilar, aunque los aficionados de la América me van a decir otra cosa porque fue campeón con Miguel Herrera. Pero, claro. o sea, me parece que no, o sea, el hate sobre Jorge Sánchez es casi tanto como el de Charlie Rodríguez y mucho menos justificado. Sí. Digo, quizá ahora que escuchamos una y otra vez a la gente quejarse de Jorge Sánchez, bueno, podemos estar de otro lado en lo que respecta a Charlie Rodríguez y como sí muchas veces también criticamos que fuera seleccionado o que aún lo sea, más bien que fuera titular, pero bueno, los técnicos de repente les ven cualidades a esos jugadores que nosotros no, o tienen, sobre todo tienen en mente funciones que la gente no se imagina. Fue parte del debate también ayer antier con el tema este de Campillo, que seguro va a dar para un rato más, porque la chiva hermano analistería se volvió loca porque no está convocado, y algunos respondían, pero es que tal jugador te da más en función ofensiva y tal jugador te funciona mejor en momentos de partido. Bueno, sí, pero tú cómo sabes qué está pensando el técnico respecto a momentos de partido y funciones específicas y simplemente quieres que cambie el jugador porque se te da la gana. Es que además a mí me hace mucha gracia la gente que cree que sabe más que los entrenadores. Y ese es, de nuevo, lo de Alan Mozo, ¿no? Que todos decían, es que cómo puede ser que no llamen a Alan Mozo. Y pasaban técnicos y técnicos y técnicos y técnicos y no llamaban a Alan Mozo. Y nunca se ponían a pensar, ¿por qué? ¿No? A Ujú, ver, ¿será que yo me estoy equivocando en la evaluación de Alan Mozo? Como me equivoqué en la evaluación del Nene Beltrán, como me equivoqué en la evaluación de Pérez Buquet, como me equivoqué en la evaluación de Rodolfo Pizarro después de Almeida, como me equivoqué en la evaluación de, me faltaba, hay otro jugador de Chivas. Y entonces, la conclusión es, ¿no será que me estoy equivocando yo? Por una sencilla razón que es muy fácil de interpretar, ¿no? exacto. No sé, no sé.
Y esa razón es que ellos sí ven los partidos una y otra y otra y otra vez, los de Chivas, quiere decir, porque ya ves que también es parte de su fue parte de la pelea este fin de semana, que aunque se me ocurre a mí poner como soporte a la opinión, digamos, contraria a que Campillo esté ya listo para selección, ahí, vean estos datos de SofaScore. La idea ni siquiera era ponerla, o sea, que destacar las calificaciones, ahí fue error mío, era véanlo, o sea, no tomé captura únicamente de la nota, sino de balones perdidos, pases largos fallados, posesiones perdidas, faltas, etcétera, ¿no? Y claro, de eso se agarran algunos de que, ay, pero ¿quién agarra SofaScore? Claramente no ves los partidos, es de, a ver, te voy a ayudar, amigo mío. Voy a tapar las calificaciones y voy a resaltar los números que te estoy tratando de mostrar, ¿no? Es de nuevo, lo que ya dije, ¿no? Todas las estadísticas que te demuestran los puntos débiles de su juego. Ah, no, pues de ahí y creo que el 90% de quienes entraron a pelear, eso, eran chivarmanos, pero es que claramente tú no ves los partidos, es de, a ver, sí los veo. Probablemente no veo todos los partidos porque tengo vida, porque tengo un trabajo, porque además tengo herramientas que me permiten no tener que ver partidos completos, sino más bien todos los videos de X jugador de sus intervenciones y entonces puedo ver en 20 minutos lo que hizo en un partido sin tener que estar 90 minutos ahí papaloteando, pero a fin de cuentas, pues sí, ¿no? Todo se reduce a que se enamoran del jugador que les entusiasma porque viste la playera de su equipo y viven en esta perpetua negación de la realidad en la cual otros jugadores están ahí porque son mejores. Jorge Sánchez, ya para cerrar el tema de lateral derecha, está ahí por 4 técnicos nacionales han decidido que es la mejor opción, porque el Porto y el Ajax solo se han fijado en él de laterales hechos en México, bueno, son Arguescas, ¿no? Porque cuando estuvo disponible, Cruz Azul salió corriendo a repatriarlo y ahora Tigres también lo quería comprar así que todos ellos, entrenadores, clubes, selecciones, saben más que la afición de Chivas que está empeñada en ver a los jugadores de su equipo en la selección. No, pero además, Luis, aunque pusieras las calificaciones de SofaScore, lo que yo decía, a ver, el asunto con el algoritmo es que, primero, está hecho por gente de fútbol con conocimiento de analítica, o sea, no está hecho por, como me decía un güey, está hecho por un matemático y un güey de intendencia, una madre así. No, güey, no. Eso para empezar. Y segundo, no se pone camisetas. El algoritmo no tiene camisetas y esa es la clave. O sea, tanto los aficionados como los superanalistas, como toda esa banda, ven los partidos con la camiseta de su equipo. Y a nosotros nos pasa, o sea, yo veo los partidos de la selección mexicana y no me fijo en lo que hizo el 7 de Japón. Mal No hecho, me fijo, esa es la realidad. O jugadorazo. sea, jugadorazo, Endo, pero no, y además el 7 debe ser Cubo. Pero bueno, en fin, el caso es que no me fijo, porque lo normal es que veas a tu equipo, ¿no? Para poder ver a los otros equipos, tienes que hacer un esfuerzo y realmente ponerte a ver a los otros equipos, ¿sabes? Deja de andar viendo tu Red Zone, porque ni siquiera han empezado los partidos. No se Eh, juega el Genoa. es el juego del Genoa. Entonces, si no estás viendo a los equipos que no son tu equipo, entonces ¿cómo vas a ver cómo juegan los otros jugadores? Y entonces a ti te parece, oye, Campillo, es que es un crack, pero no has visto cómo juegan los demás. Y si esos demás son, por ejemplo, Ramón Juárez o Israel Reyes, que juegan en el América, te enfureces. Es que ese güey Claro, es malísimo, no mames, juega en el pinche mierdica de Telehuila. Y pues, güey, lo siento, pero por algo, el América fue tricampeón y finalista en los últimos 4 torneos y tu equipo no pasó del play-in. Entonces, ya no además. me acuerdo si alguna vez calificó Chivas, creo que sí. Él le ganó No, al Atlas, ¿no? En lo algún bajó partido. Atlas. Ah, lo bajó Atlas, sí. Y en otra lo Entonces, bajó bueno, Pumas. hay razones. Y después a mí me decían, pero es que si pones a Messi en su prime con el Guadalajara de Michel Leaño, igual pierden en el play-in. Y yo, no. Si pones a Messi en su prime, es campeón el Guadalajara. Eh, pero además, no solamente eso, sino que a final de cuentas, la suma de los jugadores es lo que hace al equipo como es. Y hemos visto, y eso sí lo podemos decir de nuestros equipos, porque además es claro, como un jugador te puede cambiar muchísimo la dinámica de un equipo, como se dio con Chino Huerta, con Pumas, que Exacto. cuando jugaba ahí quedaban cuarto, quinto, cuarto, y ahora que no está ahí, el equipo apenas puede pasar del 10º lugar. Entonces, bueno, hay una
una diferencia importante. Y después, una más, la última de esto, y después pasaremos a la sub-20 y a Mora y eso. eh, Me decía un güey, pero es que, ¿cómo te puedes atrever tú a decir que sabes más que un fan? Güey, obviamente nosotros sabemos más que los fans, perdón, nos dedicamos a esto, llevamos toda la vida. Tú no vas al carpintero a decirle, no, güey, yo puedo hacerte la silla mejor que tú. O tú no vas con el crítico de cine y dices, ¿qué estás diciendo de estas mamadas? Esta película está bien chingona, los X-Men tienen que ganar el Oscar. Porque no sabes más. O sea, en el fútbol el asunto es que todo el mundo lo ve y todo el mundo cree, como decía San Pauli, ¿no? El fútbol es como el sexo. Todo el mundo lo practica, a todo el mundo le gusta verlo y todo el mundo cree que lo hace mejor que los demás. Pero no, Exacto, no lo haces mejor de los demás que los demás si no te dedicas a hacer eso. Entonces, perdón, pero es así. Y yo sé que hay fans a los que les jode la vida que les digas eso, ¿no? Pero, de pues, acuerdo. güey, te dicen, es que tu ego, ¿cómo te atreves a decir que sabes más que los fans? No, maestro, tu ego. ¿Cómo te atreves tú a decir que sabes más que alguien que se dedica a esto y que su vida es ver partidos de fútbol? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí, y además, aquí un detalle importante, no solamente es ver partidos de fútbol, porque había uno que me acuerdo que insistió, es que lo más importante es ver todos los partidos. No, señor. Por supuesto, ver los partidos es parte del proceso, pero también es cómo los ves. Es, ok, ves todos los partidos sentado en tu sala con una cerveza, con tus amigos, chacoteando mientras estás disfrutando las bromas de Martinoli, o te sientas, como hacemos nosotros de vez en cuando, a ver en tu laptop ya sea el partido completo o bien te metes a Y Scout, te metes a una herramienta similar, te metes a herramientas que tienes en tu trabajo que no son públicas y en las cuales te permite ver, ok, quiero ver cómo lo hizo Rodrigo Huescas en los últimos 10 partidos con el Copenhague. Ah, mira, esto está interesante. Estos datos que había yo visto en Sofascore, ahora los estoy comprobando. No es simplemente ver los juegos por verlos. Cuando a mí lo que me gusta de Sofascore no es ni siquiera la nota que te da el algoritmo, porque sé que no es perfecto, pero sí sé que si un jugador que aparentemente tuvo un partidazo tiene una nota mediana o medio baja, ok, voy a poder irme a ver los números del partido para detectar por qué se la bajaron y entonces, si eso ha pasado en más juegos, venga, me voy a herramientas de Scout a comprobar que eso es un patrón complicado, digamos, de su forma de jugar, o simplemente, no, esto es un sesgo o un desliz en la calificación del día, ¿no? O sea, el simplemente decir es que yo veo los juegos y con eso ya sé más que todos. No, todos vemos los partidos. A veces vemos en una jornada todos completos, a veces tenemos tiempo nomás de ver 3 o 4, pero vemos la siguiente. El simple hecho de estar pegado a la televisión no te hace conocedor. No es que nosotros seamos más conocedores, por ejemplo, que los técnicos, pero por lo menos sí, ya somos más conscientes de las herramientas que hay para tener un juicio un poquito, pues sí, un más válido que el de 50,000 tuiteros. Y también, bueno, nos atrevemos de vez en cuando a decir, bueno, ¿por qué fregados sigue jugando Charlie si con todo lo que hemos analizado no le encontramos el sentido, no? Sí, digo, a veces, o sea, a ver, lo que hablaba yo en alguno de los episodios hace unas semanas, creo que tú no estabas ese día. Para lo de el conocimiento futbolístico de los exfutbolistas y de los entrenadores, hay que utilizar la vía negativa, que eso es algo que a mí me gusta decir. No por el hecho de ser exfutbolista o entrenador vas a saber más necesariamente, pero si no lo fuiste, entonces no vas a saber lo suficiente. O sea, Ujú, nosotros podemos aproximarnos lo más posible, pero a final de cuentas, si hay un entrenador o un exfutbolista, va a tener una ventaja tan grande que la enorme mayoría de ellos van a saber más que nosotros y van a tener más fundamentos para aplicar su juicio y elegir a los jugadores. Imagínate además si son entrenadores de la selección nacional, güey. O sea, sí, salvo, o sea, hasta Jimmy Lozano, que es quizás el técnico de la selección con menos méritos que ha llegado, ganó una medalla en unos Juegos Olímpicos, fue seleccionado un montón de veces, o sea, bicampeón con Pumas, o sea, un jugador que es inteligente, que es estudiado, que es preparado, que tuvo experiencia, que tuvo éxito. O sea, imagínate Javier Aguirre, güey. Imagínate Juan Carlos Osorio. Imagínate eh, Sven-Goran Eriksson, ¿no? que paz ¿Cómo, descanse. en qué pinche cabeza cabe creer que tú, güey,
Luis, no, que tú, que te sientas frente a la tele con tu chela y con tus chicharrones, vas a saber más que ese güey. Puedes, de pronto puedes tener en algo razón y él no, pero Pasa. en la generalidad no vas a saber más, ni nosotros, ¿eh? O sea, nosotros no vamos, me decía el mismo tipo que me decía, es que con qué soberbia puedes decir que sabes más que un fan. Ahora, ¿crees que tú no puedes saber más que un entrenador? Y yo, claro, eso lo creo, absolutamente. Un entrenador va a saber más que yo porque se dedica a eso, porque tiene muchos más elementos, porque los ve entrenar, porque los conoce. O sea, yo siempre doy el ejemplo de Dieter Villalpando. Los superanalistas decían, es que Dieter Villalpando, ¿cómo puede ser que no lo pongan? Bueno, después salió que era un borrachazo y que se la pasaba en la peda, ¿no? Pero claro, tú como superanalista que te sientas frente a tu computadora y si ves los partidos, supuestamente, no sabes eso. Tal vez, o sea, no es el caso de Dieter Villalpando, no tengo idea, pero tal vez a todos sus compañeros les cague ese güey. No lo soporten y no quieran jugar con él. Exacto. Y para no romper la química del vestidor, no lo pones o lo vendes, ¿no? O tal vez es un jugador que tú lo has visto en los entrenamientos o en los partidos amistosos, cómo le tiemblan los cachetitos a la hora de la verdad. Y prefieres no ponerlo, a pesar de sus condiciones, o no entrena con ganas, o hay mil cosas que nosotros no vemos y que nosotros no sabemos. E incluso, aún lo que nosotros vemos, no lo interpretamos como lo interpretan los entrenadores que tienen el conocimiento. Aunque nos moleste, aunque nos parezca horrible, aunque digamos que es que yo veo los partidos, yo sí sé, yo veo 7 partidos a la semana. Aunque veas todos esos partidos, si no entrenaste, no vas a saber más que la enorme mayoría de los que sí entrenaron. Que Claro. algunos sí, puede pasar, ¿no? Pero en general no vas a saber más. Y es lo mismo con los fans y los periodistas. Si tú eres un fan normal, tal vez sepas más que algunos periodistas, pero no vas a saber más que la enorme mayoría de los periodistas porque se dedican a eso. Es lo Sí. normal. Sí, no, y sobre todo cuando hablamos de periodistas que sí se dedican a ver, a analizar, a estudiar, a prepararse previo a cada partido, no simplemente, de que, pues, yo salgo en la tele, pongo aquí mi linda cara, mi melodiosa voz y ya con eso no es. Hay un trabajo previo, sobre todo cuando a Martín le toca ahora narrar partidos del fútbol italiano, lleva narrando la NFL varios años. Yo tuve la fortuna de que por X o Y me tocó igual narrar, bueno, comentar en un par de partidos, y no es simplemente, pues, yo veo un montón de NFL todas las semanas, veo el Red Zone, veo los juegos de la noche, tengo mis fantasy, entonces ya puedo llegar y comentar partidos. No es, pues me tengo que poner a estudiar estos mismos equipos que ya creo que conozco la semana previa a poder narrarlos, o en un caso fue nada más un día, a estar consumiendo datos lo más que se pueda para llegar al momento del partido y decir, ok, estoy medianamente listo para decir algunas cosas sin que suene a pura tontería. Y aún así cuesta. Y esto es un proceso de todos los días, de todas las semanas. Por eso cuando estamos ya platicando de que sabemos más, no es simplemente porque, es que yo fui elegido por los dioses y aprendí más que tú. Caso de los técnicos lo mismo y ya lo voy a ir llevando. Ahora sí, vámonos a la plática Una, sobre la una última selección. cosa, antes, Ah, antes de lo de Mora, solo una cosita. no, no voy a Mora, Güey, pero bueno. no, bueno, la selección. Yo pasé 8 años estudiando NFL, o sea, después de verla como fan durante muchos años, pasé 8 años estudiando NFL, específicamente antes de atreverme a opinar como periodista en NFL. 8 Así es. años, leyendo, viendo partidos, leyendo libros, metiéndome a páginas, tratando de conocer de estrategia. Porque, y yo antes lo decía en Twitter en su momento, es que yo en NFL opino como fan, y porque opinaba como fan, o sea, opinaba como Ujú. fan de los Jets, para poder ponerme en el plan, en el rol en el que estoy ahora, tuve que deshacerme de mi fandom, ¿sabes? Aunque lo sigo teniendo, pues, pero a Claro. la hora de opinar. Y eso además te lleva a cosas muy chistosas, como que yo soy probablemente uno de los pocos fans que no defienden a su equipo a ultranza, al contrario. O sea, siempre pienso que va a salir mal. ¿Por qué? Porque llevo años viendo a los Jets que todo les sale mal. Pues es obvio que les va a salir mal, ¿no? O sea, Así justo es. hoy platicábamos con Luis de la selección que pensamos que tenían en el draft y yo estaba contento que los equipos malos eran mejores de lo que pensé, porque con eso quizás los Jets tienen una selección alta. Mientras que Así otros es. fans dicen, no, es que este güey es bueno, ¿no? Y con esto sí vamos a llegar lejos. No, o sea, cuando uno se saca el fandom, y se pone a ver las cosas como son, pues se da cuenta de la triste realidad de sus equipos, que en Sí. general, ¿no? Digo, después si le vas al Real Madrid o al Barcelona o al PSG ahora, pues no será triste, ¿no? Sí, y eso lo vemos no solo con los fans de Guadalajara, sino
con muchos fans en muchos equipos, en muchos deportes. Previo al arranque de cada temporada está la ilusión de que, mira, sí, nos reforzamos bien, tenemos equipo para pelear por algo más, ¿no? En caso de México siempre es, este equipo sí está para liguilla, este equipo sí está para pelear el campeonato, y ya que pasaron unas jornadas te vas dando cuenta de tu error, ¿no? Decía yo que quería ir llevando esta plática al que sí saben más los técnicos, y lo quiero llevar al tema de esta sub-20 por también la lluvia de críticas que le está lloviendo, creo yo, muchas de ellas de forma injusta a Eduardo Arce, que sin ser un portento de la dirección técnica ni el futuro maestro de 10 generaciones, creo que el simple hecho de que esté dirigiendo a una sub-20 que ayudada por Gilberto Mora, sin duda, pero que le saque un empate a Brasil, le saque un empate a España, ahora le gana a Marruecos y asegura el pase al grupo, que lleva un proceso más o menos largo de preparación después de varios años muy, muy malos en categorías inferiores, y simplemente porque no está metiendo titular al que unos quieren, pues no se vale tampoco arrastrarse uno por el fango, ¿no? Sí, además, después la gente no sabe, ¿no? O sea, como nadie dijo que Elías Montiel estaba lesionado, entonces, cuando salió la alineación en el partido de ayer, Ujú, es que cómo puede ser que no juegue Elías, pinche técnico, no sé qué. Y nosotros que sí sabíamos, o sea, ahí fue que puse lo de la pubitis. Lamentablemente, pues no tenemos el alcance que tienen otros claro, periodistas que están en la televisión y entonces la gente no se enteró, ¿no? Eh, Pregunté sobre por qué Obed Vargas no está jugando como está jugando y me dijeron, es que, güey, lleva todo el año sin descansar. Y la temporada de MLS, a diferencia de la temporada de la Liga MX, etcétera, es de marzo a noviembre. Entonces, él está llegando al final de la temporada, de su temporada. Y si ujú, le cuentas Mundial de Clubes, y si le también, cuentas exacto, y si le cuentas Conca Champions, entonces tiene una acumulación brutal de partidos, es lo que me estaban diciendo. Y por eso lo sacaron en los dos primeros partidos, pero en este no lo podían sacar porque no estaba Elías. Entonces tenían que quedarse con alguno de sus tres mejores jugadores, por lo menos para los últimos 20 minutos del partido. Y se quedaron con Obed, ¿no? Y al claro, final de cuentas, pues salió bien. No jugó un gran partido Obed, consiguió el penal, que bueno, si no le metía la mano al marroquí, la bola se iba a la estratosfera, pero bueno, no importaba, pero consiguió el penal. Y sí, lamentablemente, digo, para nuestras aspiraciones en el Mundial, tenemos la mala suerte de que de nuestros tres jugadores, el mejor llega en un maravilloso momento y eso nos ha permitido estar donde estamos, pero los otros dos, uno está lesionado y el otro está sobresaturado de partidos. Entonces, bueno, pues, se hace complejo, sí. ¿no? Sí, no, y son cosas que no se consideran a la hora del análisis o, por decir, análisis del comentario, sobre todo en redes sociales, de la afición y lamentablemente también de muchos periodistas, ¿no? Yo veía que cuando era notorio que Elías Montiel no estaba rindiendo al nivel que se espera, había comentarios en plan, este Eduardo Arce no lo está poniendo donde lo debe poner y eso le afecta mucho. No, simplemente es que está afectado por una pubitis, no puede rendir al mismo nivel y es algo que una vez que lo sabes, pues también tomas en consideración, ¿no? Y cosas así hay en cada convocatoria, en cada proceso, previo a cada juego. El que sabe qué jugadores están a su tope físico o realmente urgidos de descanso o que a lo mejor parecen estar bien, pero tienen problemas, familiares o personales, o sea, todo eso son cuestiones que por lo general no vemos, que difícilmente incluso los insiders llegan a saber a tiempo, y lo fácil es reventar al técnico. Insistiendo, no es que Eduardo Arce nos parezca un, superentrenador que mañana lo puedes poner a dirigir a Pumas y nos va a llevar al título, no. Simplemente es alguien que, en la medida de sus posibilidades, está trabajando con este equipo. Había quien le criticaba mucho, pero es que, ¿por qué no llevó laterales? Pues porque él se dio cuenta de que la real fortaleza de esta generación es el centro del campo y jugadores que son extremos básicamente. Ok, pues armó su estilo de juego en función de eso y significó, ¿para qué fregados voy a gastar 3 o 4 plazas, en jugadores que jueguen como laterales si realmente no pienso utilizarlos? Mejor, me llevo lo que creo que va a funcionar, que es un montón de centrocampistas, varios extremos que usaré de carrileros y que además los estaré rotando todo el tiempo para que aguanten todo el partido. Ya vimos cómo les fue en Francia, que se fundían en 40 minutos y se la jugó con la suya. ¿Puede funcionar? Hasta ahora ha funcionado, pero sí,
te pones a ver, okey, ¿a quién pudo llevar para jugar de forma diferente? Y, pues, tampoco es que haya mucho en elegir, ¿no? Es que eso es lo que pasa también, ¿no? O sea, si te fijas, este equipo ha hecho 5 goles en el torneo, ninguno de ellos de los 9. La fortaleza Ujú, no es el 9, entonces ha tratado de subsanarlo de alguna manera. A final de cuentas, los centrales salieron mucho mejor de lo que esperábamos, entonces tiene sentido usar a 3. Eh, a mí no me gusta el cambio de Bustos, ¿no? O sea, yo prefiero que juegue Pachuca, pero bueno, él sabrá mejor y hasta ahora le ha salido dentro de todo. O sea, yo creo que no hay mucho que reclamarle a Arce, ¿no? Hasta el momento. Ya cuando juega, o sea, yo no creo, por lo que veo, que sea un entrenador que te va a ganar un partido por su táctica, pero ujú, tampoco siento que sea un entrenador que te lo esté perdiendo con su sí. táctica, ¿sabes? Entonces, Y además, lo que siempre en el ya igual ya pasar el tema de los técnicos, ¿no? La típica que sale, es que siempre mandan a los compadres, o a los amigos, o a técnicos de fracasados. A ver, hay parte de verdad en esto, a que los mandan a dirigir a las categorías inferiores, porque es, pues sí, ¿en qué país tú ves que los técnicos de primera línea estén dirigiendo a la sub-20? Ninguno. Siempre son ninguno. o entrenadores que hicieron toda su carrera en juveniles y que por tanto no tienen nombre, no tienen gran cartel, o exjugadores que están apenas teniendo su oportunidad de dirigir y es una forma de irlos llevando hacia después dirigir al primer equipo. No te encuentras a técnicos consagrados en un Mundial Sub-20. Quizá alguno de ellos más adelante sí lo sea, pero, pues, el pool desde el cual eliges a los entrenadores de divisiones inferiores es así. Siempre van a ser nombres que te pueden generar cuestionamientos, pero tiene su razón de ser. Sí, bueno, y a final de cuentas, digo, lo que se paga en selecciones menores, no solo en México, en todos lados, pues no es suficiente como para que un técnico importante se quiera ir. Deja el prestigio, deja eso. O sea, decía, es que ¿por qué no ponen a la Volpe a dirigir a la sub-20? Porque la Volpe no quiere dirigir a la sub-20. Ujú. O sea, una cosa es lo que diga en la televisión y otra cosa es la realidad. ¿Tú crees que va a poner en peligro su prestigio por dirigir a una selección sub-20? Y cuando decían, es que ¿por qué la Volpe no se encarga de las selecciones nacionales? No, es que la Volpe no quiere dirigir a las selecciones menores, él quiere dirigir a la mayor. O sea, son, sí, son cosas que entran en la fantasía de la gente que no están relacionadas con la realidad. Sí, o sea, creo que se puede encontrar mejor que los Chima Ruiz y Sergio Almaguer del mundo, ¿no? O sea, creo que se puede hacer mejor que eso, pero tampoco es que soñemos con cosas chingonas, que nos imaginemos cosas chingonas, porque no hay lana, no hay prestigio, no hay eh, talento tampoco, porque la verdad es que los técnicos mexicanos no han mostrado muchísimo en los últimos años, y entonces pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y bueno, pues eso implica tener técnicos muy jóvenes. Arce es un técnico muy joven, ahora te digo exactamente cuántos años tiene. Nació en 89, güey. O sea, Es tiene un niño. 36 años, que para un entrenador no es nada. Em, y pues así es como empieza su carrera. Si Arce va y le gana a Chile y le gana a Argentina, ponle, entonces su siguiente paso es un club de primera división y ya logró poner su carrera donde tiene que estar, ¿no? Digo, ya dirigió un ratito al Puebla, según, si no me equivoco, tuvo unos partidos ahí. Creo que sí. Eh, ¿O fue su hermano? Creo que O fue fue él. Santos. Estuvo por ahí. No, creo que fue a Puebla Según yo sí seguro, fue él, pero no sí, sé fue si fue Puebla. él o su hermano, porque son dos hermanos. A ver, estoy buscando ahora su. Sí, sí, estuvo en Puebla. Eh, estuvo Sí, que nada. o sea, fue interino cuando sale Arcamón, Sí. Sí, algo así. No, y no ya fue interino. después Sí, bueno, sí, sí lo le pusieron en dejan la jornada le 1, dejan la chamba, ajá, y lo acaban corriendo, tras un torneo. 5 partidos. No, no es cierto. Bueno, No, todo un dirigió un torneo. montón. Dirigió Sí, sí, sí. 23 partidos. Sí, y no le fue bien, pero bueno, pues Sí, regresará, supongo. sí, a fin de cuentas le dejan al Puebla, es complicada la cosa, ¿no? Pero Muy bueno, complicado. va después de en cierto modo, te digo, Martín, que podríamos ya cerrar el episodio, o sea, ya platicamos 35 minutos. No, pero hay Lástima que hablar de Gil, hay que hablar lástima de que Gil. prometiste que hablaríamos de Gil. Debería poder borrarlo así, decir: "No, No, hoy es una no, porque discusión filosófica", pero o sea, no. si ponemos solo este episodio no nos va a escuchar nadie. Todo el mundo quiere escuchar a Gil, sobre Gil, Sí, no todo este choro mareador, que está interesante, pues, seguro, pero no es lo que todo el mundo quiere. Hagamos 20 minutos sobre Gil y hablemos de la selección en su conjunto, si quieres, en la previa del partido contra contra Chile, Chile. que es el miércoles, pero es bien temprano, así que yo creo que la vamos a tener que hacer el martes. Yo no sé el martes, la ver o sea, el partido según yo es el 7, ¿no? Que ya es el martes.
el partido es el martes, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, pues A vamos ver a tener cómo que le hacer hacemos para a ver qué ahora hacemos, sí. ahora nos ponemos Tal de vez acuerdo, no pero entonces sí. grabamos, sí. Entonces sí, digamos que del partido de ayer, muy breve, esperemos que sea muy breve, decir que, bueno, México se enfrentó a una Marruecos, que rotó, como era de esperarse, y lo habíamos adelantado. Sufrió de todos modos México en el primer tiempo. La verdad es Sí. que Los fueron primeros mejores 20 los minutos, más o marroquíes menos, ¿no? los primeros 20, 25 minutos. Ya después, curiosamente, con la lesión de quién fue, de Mateo Levi, ¿no? Que se llevó un trancazo brutal. Afortunadamente ya está bien, ya, pues, quedó en conmoción, que no es poca cosa, pero comparado con lo que en su día le pasó a Raúl Jiménez, pues es menor. Entonces, ahí sacan a Mateo Levi, entra Iker Fimbres, cambia el parado del equipo. Habrá que discutir un poquito el tema de Fimbres ahorita, pero sí, México con ese cambio táctico toma el control del partido, consigue el gol muy temprano en la segunda mitad con este penal que provoca Obed, lo marca Gil Mora como tenía que ser, y ya, el segundo tiempo, la verdad es que fue un muy bien controlado por México. Quizá mereció el segundo, no fue tampoco que tuviéramos 50,000 oportunidades, pero es una victoria justa y anticipable porque enfrentábamos al segundo 11 de Marruecos. Sí, a ver, yo creo que el segundo tiempo, después del gol, que en los siguientes 15 minutos medio se jugó y después ya todo el mundo decidió dejar de jugar. O sea, los marroquíes entraron los 3 mejores jugadores de Marruecos, le amonestaron a uno a los 5 minutos y después dijeron, uy, no sea que nos vayan a expulsar a alguien o que se nos vaya a lesionar a alguien y este partido no nos sirve para nada. Entonces, dejaron de correr, México fue un poco mejor, pero tampoco se iban a arriesgar a nada más. Los dos equipos estaban contentos con el resultado, entonces pues ahí se acabó 1-0. Yo ya al final, los últimos 15 minutos, estaba viendo mi teléfono, estaba, o sea, haciendo otras cosas porque ya no se veía ni cómo. Hubo ahí un reto rarísimo en una jugada Tienes que que ver los partidos, Martín, ve los sí, sí, sí. partidos. Bueno, Sí, vi el partido, lo que pasa es que estaba claro. distraído porque el partido no daba para más. Em, y creo que, por ejemplo, uno puede decir que Arce se equivocó en el planteamiento del, Ujú. del principio, a posteriori, una vez que uno ve lo que sucedió, pero no es, eso no quiere decir que yo sepa más que Arce. Como mucha gente decía, es que ¿por qué no pusieron a Montiel? Pues porque no podía jugar, pero tú no sabes más que Arce y entonces no lo puedes, o sea, no había manera de que jugara, ¿no? Eh, ¿Por entonces, qué no pues, juega pues eso. Camberos de inicio, Martín? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta que me parece que es válida, ¿eh? Ujú. Y yo creo que lo está metiendo de revulsivo a propósito. Sí. O sea, los equipos están tan cansados porque hay tan poco tiempo de descanso que un jugador con la dinámica de Camberos, con la velocidad de Camberos, con la potencia de Camberos, te puede cambiar mucho un partido, como lo ha hecho realmente en los últimos dos Ujú. partidos, en los últimos 30 minutos. Esa es mi teoría, ¿no? Le voy a preguntar, a ver qué me dicen, pero, Yo pero yo creo coincido, sobre que, todo que por ahí va, ¿eh? pensando en lo que vimos en el torneo de Maurice Reveló, ahí en Francia, que los extremos se fundían, antes del primer tiempo, y básicamente en todos los partidos de esta selección sub-20 en el mundial hemos visto que casi siempre cambia a ambos extremos por lo mismo, ¿no? Porque no les da, la exigencia del partido para aguantar los 90 minutos. Entonces, creo que sí, ve a Camberos como alguien que puede ser más efectivo entrando de cambio, eh, y de repente, pues, la gente ve de que: "Ay, mira, es que entró y lo hizo bien, debe ser titular". Todos hemos caído en esa trampa de vez en cuando de pensar: "Es que si lo hace bien cuando entra de cambio, ¿por qué no inicia?". Bueno, a lo mejor cuando inicie, el que lo hará mejor será el que entre en su lugar, ¿no? Sí, obviamente. Hay que ver, quizá juegue de inicio el partido. Yo lo dudo, ¿eh? O sea, yo creo que va a Ujú. jugar con Chicha y con Alexei, porque además Chicha jugó bien, entonces creo que lo va a poner a él. Pero vamos a ver, Chicha jugó todo el partido, entonces por ahí, sí, todo el partido, o casi todo Y el todo. partido, ya no me acuerdo si lo sacó al final todo. Entonces, pues por ahí lo sacan y juega alguien más, juega Alexei por izquierda y sí, Camberos por derecha. Vamos a ver, ¿no? Por eso tiene a tantos jugadores y tantas opciones en esas posiciones, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, a mí lo que me asusta un poco del armado de este equipo es que si necesita variar, está muy difícil. O sea, se tiene que morir con la suya, ¿no? Pero sí es verdad que tiene montones de opciones en cada posición, excepto en la media de contención, donde Garza ha jugado todos los minutos. O sea, No, aquí esta vez sí ahí, lo sacó. ¿lo sacó? Sí, lo sacó ya, esta vez fue por Camberos, de hecho, porque sí Lo fue un sacó por cambio. Camberos. Sí, ¿Y sí, a fue un cambio quién puso? suyo porque ¿Puso a B de medio defensivo? Ya no me acuerdo.
Según, a ver, estoy viendo, por mapa de calor, simplemente, sí es Obed el que O ver, termina, ocupando ese puesto. Digo, sí, otro que es detalle lógico también. de por qué nos gusta usar SofaScore y otras herramientas que el mapa de calor que te da, te ayuda a tener una visión mejor. Okey, este tipo arrancó en la banda derecha, pero su mapa dice que ocupó un montón de tiempo, o tuvo un montón de oportunidades por otra banda, okey. Es algo que la mera ficha del partido no te dice, ¿no? Aquí sí, estoy viendo que el Obed termina en promedio jugando la misma zona que Garza. Esto es sobre todo, pues, porque le toca a él retrasarse durante 35 minutos. Exacto. Bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, se me había olvidado que había salido Garza, pero otra vez, entonces, bien ahí Arce, ¿no? Al dosificar los esfuerzos, sacó a Mora y toda la gente decía, pero es que ¿cómo saca a Mora? ¿Cómo puede ser? Pues porque entendió que el partido ya no daba para más, que Marruecos no se iba a echar para adelante, que México tampoco iba a arriesgar más, y al final de cuentas no pasó nada sacando a Mora. O sea, sí, seguimos Sí, ganando el partido y no sufrimos más. Pero bueno, a ver, nos quedan 15 minutos de episodio, hablemos de Gil, ¿no? Hay varias preguntas que creo que vale la pena hacerse con Gil Mora. La primera, y que creo que está interesante porque parte de un meme, que es el ujú, meme que dice, Gil Mora, 5 millones de euros. Eh, Gilberto da Moraes, 35 millones de euros. Jill Blueberry, 80 millones de euros. Gilbert de Moret, 110 millones de euros, una cosa así, ¿no? algo así. Eh, y creo que está divertido pensar en cuánto se puede vender Gil Mora, porque creo que, o sea, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el plan de Jorge Alberto Hank es que sea la venta más cara en la historia del fútbol mexicano, o sea, al extranjero, y creo que está claro que así va a ser, ¿no? O Yo sea, me también. parece que tiene ese sentido. Sí, porque creo que el caso de Gil Mora, ya el hype que está generando no es únicamente en México, ¿no? Ahora sí, por su trabajo, pues tenemos contacto con bastante gente fuera de la burbuja del fútbol mexicano. Yo en particular ahora mismo con gente de Portugal, de España, de Brasil, y todos ellos también ya tienen a Gil en el radar, ya lo ven como de que, épale, este sí es un prospecto interesante, independientemente de nacionalidad, de si los que estamos acá en México, bueno, están en México, le estén echando mucho ruido, de rumores que puedan filtrarse a la prensa, interesadamente, no, ya lo han notado, ya lo están viendo jugar, no, vieron su peso ante Brasil y España, y sí creo que, vaya, lo veíamos desde que ficha a este representante, o lo fichan a él, a Rafael La Pimienta, y sí me parece que el camino es claro, lo van a colocar por muy buena lana, en el fútbol europeo. Leía yo que Tigres lo quiere comprar por 10 millones y un porcentaje para el Tijuana, y es de, no, Tigres, no, la cifra va a ser, yo creo sí, bastante mayor. Sí, y además, Jorge Hank, si algo no es tonto. O Ujú, sea, no le va a vender a Tigres por 10 millones hoy lo que puede venderle al Bayern Múnich por 40 mañana, ¿no? Las cifras interesantes que tengo aquí son las de Franco Mastantuono, ¿no? Que es la venta ujú. más cara del fútbol argentino al extranjero. Y fueron en total 63.2 millones, contando impuestos y pagos diversos. A River le entraron 45. Yo te diría, no creo que vayan a pagar tanto por un mexicano como han pagado por un argentino. Aunque, por otro lado, el pedigrí de Gil a la hora que se vaya va a ser mucho mayor que el de Mastantuono porque va a haber jugado un mundial. ¿No? O sea, creo que ahora Sí, está claro que, y no me refiero al Mundial Sub-20, obviamente, sino al Mundial Mundial. O sea, creo que está claro que Gil va a jugar en el Mundial y al paso que va a ser titular. eh, y entonces eso aumentaría su costo enormemente. Yo creo que eventualmente se va a vender por 30, 35. O sea, creo que ese es el monto por el que se va a vender. Por lo mismo, por el tax de ser mexicano, o sea, que te pagan menos, porque la venta más cara del fútbol mexicano al extranjero creo que son 18, si no me equivoco, y es de un extranjero, y la venta más cara del fútbol mexicano creo que son 15 y es Edson, o sea, si no me ujú. equivoco. Eh, y entonces eso hace que tampoco puede haber una venta de 70 cuando la venta mayor es de 15, porque te lo dice el valor de mercado, ¿no? Eh, pero 30 sí me parece. A ver, voy a ver
Yo estoy aquí la más alta sacando desde los Brasil. los Estoy los tratando de ver. datos de los jugadores menores de 20 años que fueron vendidos, o sea, cuáles son las ventas más altas. Por supuesto, Mbappé, en su día, 180 millones, una locura. Joao Félix, con 19 años, lo vendieron en aproximadamente 125 millones de euros. Romeo Lavia, del Southampton al Chelsea, 62 millones de euros. Len, ¿y quién más? ¿Qué pasa? ¿Lenny lloró? Sí, él No, que está, Romeo, por Dios, pagaron eso por Romeo Lavia. ya. El Chelsea tiene para regalarle a todo el mundo, más o menos la misma cifra por Lloro, y lloro, y lloro, y sigo llorando para el Manchester United, y después, Pero, por ejemplo, Lenny lloró, es lo que estaba haciendo en el análisis cuando veíamos que Estados Unidos le había ganado 3-0 a Francia y yo les decía, no sé si escuchaste mi parte del episodio del viernes, que Francia no es ni Francia D, la que fue al Mundial, es Francia J. O sea, Lenny lloró, o Lenny lloró, claro, eh, podría haber jugado este Mundial con Francia. mira, pero O sea, para que se den una idea, pero no, o sea, los clubes importantes, como todos los franceses, top, están en clubes importantes, y de segunda línea, y de tercera línea, y de cuarta línea, están en clubes importantes, entonces pues tienen que llevar a los pocos que dejan ir. Y entonces me hacía gracia que, digo, sin usar Transfer Market como referencia, el equipo francés que está jugando el Europeo Sub-21 cuesta 300 millones de euros, y el que está jugando este Mundial Sub-20 cuesta 10. sí, O sea, digo, o 9 o 19, ya no me acuerdo, una cosa, pero brutal la diferencia. sí, y digo, y la lista sigue. Claro, la mayoría de los que aparecen al tope de esta lista son jugadores que se fueron vendidos con 19 años, o sea, que ya con al menos una temporada o 2. Lenny Yoro es quizá el primero que sale, sí, aún en el rango 18. Entonces, estoy ahora sacándolo. Pulisic, igual, teniendo 19, se fue por 58 millones estimados de libras al Chelsea. Endrick, ese sí, lo ¿De, compran siendo de un dónde? adolescente, ¿Dónde del estaba Dortmund. Pulisic originalmente? Dortmund, claro, sí. Del Dortmund, sí. Por ejemplo, Endrick, que sale de Brasil al Real Madrid, es un aproximado de 50 millones de libras. El caso de Sí, Rodrigo, yo aquí como tengo estos 40 millones fees, de libras, y perdón, así, ¿no? tengo aquí estos fees de las ventas más caras de la liga brasileña a Europa. Ujú. Y la primera es Neymar, según Transfer Market, 88 millones, que ese es lo oficial, pero lo que ya sabemos todos es que pagaron Sí, más de 200, ¿no? Pero aunque él eso se es fue un poco más mayor. sí, tenía 21, tampoco Sí, muchísimo más bueno, mayor. Eh, pero bueno, eso no va a pasar, obviamente, con Gil. Pero bueno, Hendrick, 47, Estebao, que se acaba de ir a Chelsea, 45, Rodrigo, 45, Vinicius, 45, Lucas Moura, 40, Lucas Paquetá, 38-40, Vitor Reis al Manchester City por 37, Luis Enrique al Zenit, hazme el favor, por 33, y Gabriel Jesús al Manchester City por 32. O sea, estamos hablando de que ni en la liga brasileña, ni de la liga brasileña se pagan 60, 70 millones de euros, ¿no? sí, Entonces, no. está Entonces, complicado. sí, yo creo que 30 millones puede ser el target que ponga Tijuana, y quizá para conseguirlo va a tener que aceptar que sea un porcentaje, y que además querrán ellos que sea así también, un porcentaje, sí, en efectivo, vamos a decir, que te lo evalúen, okey, 30 millones, pero te voy a dar 15 ahora y el 50% de la plusvalía de una futura venta, ¿no? O sea, va a ser muy difícil para el Tijuana que le den una cifra mucho mayor, en cuanto a efectivo directo, ¿no? Salvo que la rompa en el Mundial de verdad. Ujú, O sea, salvo que Gil no solamente sea titular con México, sino que sea una de las figuras del torneo, y ahí sí el cielo es el límite, ¿no? O sea, claro, si Gil es una de las figuras de un Mundial mayor, ahí sí nos podemos ir a 80, 90 millones de euros. Y por eso sería una estupidez por parte de Tijuana venderlo antes. O sea, claro. digo, obviamente te arriesgas a que se te lesione, ¿no? Ese Ujú, es, a que le pase lo de Huescas. Pero en términos de negocios, a no ser que te llegue un club antes del Mundial con una oferta enorme, como 50 por el 80% de la carta, y ahí dices, bueno, ok, ¿no? Así me aseguro de que no le vaya a pasar nada y es una lana brutal. Entonces, ¿para qué venderlo antes del Mundial? Si cabe la posibilidad de que sea realmente una de las figuras del Mundial. Digo, es posible que no, pero aún no siéndolo, tener un mundialista de 17 años no pasa, es rarísimo. O sea, y sí, los que van normalmente no juegan, ¿no? O sea, van a adquirir experiencia. En el caso de Gil, es muy posible que jueguen. sí. Creo que aquí una pregunta clave es,
cuánto tiene de contrato Gil Mora con el Tijuana, porque por la edad, al menos según estándares de FIFA, etcétera, su contrato no podría ser aún muy largo. O sea, no lo podrían tener amarrado de aquí a 2030, se Va a supone. renovar, va a renovar, Ujú. es un hecho. O sea, dentro del plan está Pero que va a renovar, y te voy a decir por qué. ¿Sabes quién le consiguió a Rafael Pimienta a Gil? Hank, Hank. O sea, sí, no es, este no es un caso en el que el jugador se buscó un agente y se quiere ir del club y eso. O sea, creo que todos están conscientes de el valor del jugador y todos están trabajando en conjunto, desde Hank hasta Rafael Pimienta, hasta el papá de Gil, porque sea una venta espectacular, ¿no? Y entonces Gil va a renovar. Yo lo puse en el día que escribí todo eso del plan. Cuando cumple 17 va a renovar. que lo va a hacer en 9 días, En 9 días. 8 para Sí, cuando ustedes escuchan esto. tal vez regrese al Mundial Sub-20 o algo Sí, no, así. a eso Pero me refiero que ya cumple 17 el martes de la semana que viene, o sea, los cumplirá, esperemos, sería muy bonito que los cumpla en el Mundial Sub-20, claro. significaría que le hemos ganado a Chile y bueno, se supone a Argentina, que es el rival previsible en la ronda de cuartos de final, entonces, ojalá tenga oportunidad de festejarlos aún esperando esperando partidos semifinales. Sí, ojalá, estaría Sí. buenísimo. Porque además creo Pero que entonces, cada partido que avance México, Jorge Kang dice: "Cachín, cachín", son 2 millones más a la cuenta, asumiendo que Gil Mora va a ser un factor esencial para cada victoria de este equipo. es que tiene que ser, porque el equipo no le da para llegar más lejos sin él, ¿no? O sea, hablamos de que tenemos algunos buenos jugadores, pero lo que estamos hablando, ¿no? O sea, uno está lesionado, otro está sobrecargado de Sí. partidos, y aún así ninguno de esos dos está remotamente cercano al nivel de Gil, ¿no? Entonces, si México pasa, va a ser por Gil, no Gil como un acompañante más. Bueno, y Contra Chile también se puede ganar, contra Chile se eso, puede ganar sin Gil. Si le vamos a ganar a Argentina, tiene que ser por Gil. De otra manera, no hay claro, manera de que ganemos ese partido. sí, a eso iba, de que después del grupo de la muerte en el cual Brasil quedó fuera, según uno de tus grandes amigos, por las ¿cómo es? Por la heroica actuación del portero español, que eso ha dejado a Brasil fuera del mundial, no tuvo que ver ¿Quién fue? nada que México. El Tu Mr. amigo, Chip, ¿no? la patata, sí, que los héroes españoles que por primera vez en la historia han dejado fuera a Brasil en fase de grupos. Bueno, Marruecos y México algo tuvimos que ver también en eso, ¿no? Pero, este, habiendo superado ese grupo, en principio, el rival de octavos es el más débil de los que le han tocado hasta ahora a México, por supuesto, al tratarse del equipo anfitrión, hay que ir con mucho cuidado. Ya conocemos la historia de anfitriones en Copas del Mundo que reciben un empujoncito para avanzar, aunque sea una ronda más. Y bueno, en Sudamérica ni se diga, ¿no? Cuando México también ya históricamente tiene historias de terror. Sí, estaba leyendo ahora aquí en Twitter a alguien que dice, a propósito de Gilberto Morales, platico una historia del fútbol mexicano que me contaron ayer. Oye, te vimos jugar y al entrenador le gustas para entrar al equipo de segunda, fuerzas básicas, póngale el quiera. En esta semana se cierran registros, necesitamos tus papeles, acta de nacimiento, INE y 20,000 pesos. ¿20,000 pesos? Sí, con esto te decimos que el entrenador te va a poner en la lista, pero ya depende de ti demostrarlo en la cancha. Reflexión. ¿A cuántos le piden? ¿A 100? ¿A 200? ¿Cuántos pueden darlos? Los que los dan entran al equipo. ¿Cuántos talentos se pierden? Esta es la historia del scouting del fútbol mexicano. No mamen. Gilberto Mora, Pavel, Chucky, Rafael Márquez son garbazos de libra y que algunos de ellos tampoco se salvaron de la extorsión. No mames. Si a tu cuate, quien lo pone, le pidieron esa lana, es porque no era suficientemente bueno. ¿Tú crees que Gil Mora tuvo que pagar un peso por jugar en cualquier categoría? Ah, Martín, pero eso es porque Gil Mora es hijo de su papá. El gran Claro. Gil Mora, que también estuvo en su día en el fútbol mexicano. Entonces, claro, como él tiene la palanca del papá, él sí tuvo oportunidades, a él sí lo pudieron ver antes. Él seguramente fue el papá el que fue a la oficina de Juan Carlos Osorio a decirle: "Profe, meta a mi hijo". Y el profe dijo: "$20,000, okey". No, pues es que la leyenda negra, ¿no? Digo, o sea, sí es cierto, o sea, sí existe ese tipo de corrupción de gente que se acerca a jugadores y les trata de estafar, básicamente, ¿no? Les dame lana y que entonces te vamos a fichar, dame lana y entonces te van a subir.
¿cuántos de esos son simplemente por lo mismo, no? Porque saben que son jugadores que no tienen el nivel, o al menos no aparentan estar, eh, en la categoría que se necesita para llegar a primera división, pues les sacan lana y ya. Pero cuando un equipo o un reclutador ve un talento de verdad, no se va a arriesgar a perderlo simplemente de que: "Ay, sí, vamos a ver, si le saco 5,000 pesos lo recomiendo y si no, no". Es que es absurdo. O sea, de verdad, y que la gente lo siga creyendo. O sea, este cuate, Ajá. su tweet llevaba, espera, 2 horas y ya llevaba 90 likes, y es un cuate que, pues, no Eh, tiene muchos seguidores, ¿no? Pero la gente se lo cree, o sea, se cree esas cosas. es En como fin. lo que hablamos de Bueno, los grupos de Facebook que siguen compartiendo tontería y media, y la gente cree, o sea, justo me tocó que uno de esos grupos que me aparece siempre, subieron algo que fue tan, pero tan jalado de los pelos, que ahí sí le respondieron algunos: "No mames, te la bañaste, claramente esto es falso". Sí, por fin se les prendió el foco de detectar que era una nota falsa, pero es que son gente que sube tontería y media todo el tiempo, porque sabe que la gente se lo va a creer, les va a dar like, les va a dar compartir, y te va generando eso, y a su vez, más seguidores y, pues, te sientes bien contigo mismo porque tienes a más gente siguiéndote, aunque eso en la práctica no sirve de nada. no. Y bueno, después no hablamos de lo de Omar Bravo, que digo, no sé mucho qué decir, pero Esperemos a que haya más información, pero, pues, no pinta nada bien lo de el exdelantero de la selección y de varios clubes. Mejor ni digo de cuáles, porque se enojan si mencionas al club en el que jugó. Y bueno, a fin de cuentas, el club no tiene nada que ver en la situación en la que está involucrado, pero sí es una cosa, la verdad, bastante grave lo de Omar. Y, pues nada, creo que la idea era platicar aún más a fondo de Gil Mora, pero como nos aguantemos, ni fuimos modo. intensos con la charla, sofascoreana, pues ya, se guardará para más adelante. Igual yo sí creo que será ideal esperar a que termine el mundial, ver hasta dónde alcanzó con Gil Mora y qué más logró hacer, sobre todo, si le toca jugar contra Argentina. Hipotéticamente, por el camino que puede tener este mundial, sería Chile, Argentina y España se nos podría aparecer de nuevo en semifinales, o alguien que le gane a España, que sería quizá Colombia, el rival que suena más interesante, Noruega, que Yo no creo le hemos que hecho yo mucho creo que la caso. mala suerte que tuvo España en los 2 primeros partidos no se va a repetir, Sí, y yo creo que va. van a ganar todos los partidos. O sea, ese equipo fue lejos para mí el mejor del grupo. Lo que pasa es que tuvo Ujú. muy mala suerte tanto Sí, con Marruecos como con nosotros. exacto. O sea que sí, o sea, en esa llave, España debería estar en semifinales, esperando, en teoría, a Argentina, o si bien nos va, a México. Pero bueno, Martín, sí, ya, cerremos que este episodio se ha hecho de prácticamente una hora y es domingo y deberíamos estar viendo fútbol americano, no nada más aquí platicando. Regresamos para ustedes que nos escuchan este martes. Tendrá que ser temprano entonces para practicar la previa del México-Chile, a ver Sí, no cómo lo sé hacemos. exactamente qué vamos a hacer. O sea, quizás lo que hagamos sea grabar mañana lunes y el martes no. O sea, Algo es la así. posibilidad. Pero después tendríamos que grabar el miércoles. Quizás volvamos hasta el miércoles. Llegamos lunes, miércoles, jueves y viernes. Digo, domingos las lunes y después miércoles, Sí. jueves y viernes. Tal vez tenga lógica. Y lo siento si. O sea, a ver, hagamos esto, ya prometámoslo a eso. Si Pumas gana hoy, grabamos mañana. Si no graba, nos vemos el miércoles, perdón. Yo mejor ni prometo nada porque sí, es una semana en la que hay sub-20, fecha FIFA y todo, así que grabaremos cuando se pueda. El chiste es que les daremos el contenido habitual, 2 De siempre. episodios, regulares en YouTube y demás, 2 episodios en Patreon. Y venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartinDelp. El programa es desde el bar pod, desde el bar POD. El Telegram es desde el bar podcast. Nos vemos, no sé cuándo. Pronto.